deciros que esta sesión la estamos grabando. Yo os voy a compartir tanto la grabación como el documento de presentación vía correo electrónico. Por otro lado, que sepáis que, luego os lo enseño, que sepáis que en nuestra web hay un apartado que se llama vídeos y ahí colgamos todas las webinars pasadas, porque mucha gente me pregunta, así que no hay problema, está todo grabado, podéis acceder tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos allá, os voy a poner la presentación en grande para que la veamos bien y vamos con el contenido de esta presentación. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy vamos a hablar del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. De hecho, no vamos a tener ocasión en esta sesión de hoy de verlo completo, vamos a ver una parte muy importante, desde la pedagogía Montessori. Vamos a trabajar en la parte de prelectores, de habilidades prelectoras y en el inicio, en los primeros pasos de este proceso. Pero vamos a tener antes de adentrarnos ya en lo que es el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, vamos a adentrarnos un poco en entender bien o entender un poco más quién era María Montessori, cuál es el enfoque, cuál es la propuesta y qué es lo que ella aporta. Creo que Montessori propuso un cambio. Propuso muchas cosas, ahora lo hablamos, pero sobre todo propone una nueva manera de entender y de relacionarnos y de entender la enseñanza, ¿no? Un cambio muy paradigmático respecto a lo que es la enseñanza tradicional y creo que es importante entender esta propuesta que va mucho más allá de la lectoescritura o las matemáticas, etcétera, sino que es una propuesta, digamos, una filosofía, es un enfoque de relación con los niños, porque al final Montessori es mucho más que sus materiales. Yo diría que realmente sus materiales podemos conocerlos la mayoría, pero lo importante es entender bien esta filosofía para saber usarlos bien. Vamos allá, pues entonces. ¿Qué sabemos de Montessori? Vamos a ver qué sabemos entre todos sobre Montessori. Yo os voy a lanzar una primera votación. A ver qué sabemos de Montessori. Os aparecerá en pantalla y cuando estéis listos, pues os animo a votar. En formato verdadero o falso, fácil, digamos. Veo que paráis. Venga, 5 segundos más para los últimos rezagados que van llegando y se encuentran aquí una votación. 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos votaciones. Y muchas gracias a todos por participar. Primera pregunta, primer enunciado es en la pedagogía Montessori los niños hacen lo que quieren. Y el 72% habéis dicho que es falso. Y esto es efectivamente falso. Y este es un gran mito alrededor de la filosofía Montessori, que es que los niños hacen lo que quieren. No es exactamente así. Los niños no hacen lo que quieren. Los niños son guiados. Hay unas guías y en las que, a través de la observación de lo que vemos, de su propio desarrollo, en el momento en el que están, se les presentan una serie de materiales y de los materiales que les hemos presentado, ellos sí que son capaces de escogerlos y de trabajar de manera autónoma. Montessori fomenta la autonomía de los niños. Montessori
busca que los niños puedan trabajar de manera autónoma y de hecho los materiales Montessori están pensados para que no necesiten nadie que nos diga cómo usarlos, sino que simplemente una vez yo los conozco yo pueda trabajar de manera autónoma sobre ellos. Aún así, sí que hay una guía y además necesito un grado de madurez para poder escoger, ¿no? La libertad de decisión, la libertad que lleva implícita esta decisión, esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay un momento que los niños ya están acostumbrados, ya están suficientemente maduros para tener mucha más capacidad de decisión. Hasta que no llega a este punto, vamos a ir acompañándoles. Por tanto, no es exactamente que hacen lo que quieren. El segundo enunciado era: la pedagogía Montessori es una metodología muy nueva y no está claro que funcione. Hemos estado todos de acuerdo y estoy yo totalmente de acuerdo con vosotros. La pedagogía Montessori no es nueva, no es una metodología nueva y sí está muy testada. ¿Por qué está muy testada y por qué es una manera? Yo os decía que es mucho más que un material, que es mucho más que un método, que es una filosofía. La doctora Montessori, ahora lo veremos, pero era una persona era médico, de hecho fue la primera doctora, la primera mujer que se graduó como médico en Italia, y ella tiene una fuerte vocación científica. Ella aplica el método científico a la infancia, cosa que yo diría que es la primera persona que tiene este acercamiento al mundo de la infancia. ¿Y el método científico qué implica? El método científico implica la observación sin prejuicio. Y lo que nos ocurre muchas veces con la infancia es que tenemos muchas ideas preconcebidas, aplicamos muchos modelos, muchas verdades que no se sabe de dónde han salido y no siempre tenemos esta mirada curiosa, esa mirada limpia, digamos. La doctora Montessori aplica esa mirada limpia, usa el método científico y es capaz de desentrañar el misterio, yo diría, del desarrollo infantil en base a la aplicación de un método científico puro. Mucho más tarde, hemos tenido conocimiento de lo que ocurre desde el punto de vista neurológico, porque tenemos acceso a máquinas, tenemos acceso a escáneres cerebrales, etcétera, y tenemos mucha más información. Y toda esta información que hoy sí tenemos a nivel neurológico cuadra con lo que la doctora Montessori había observado. Por tanto, es un método que funciona y es un método porque está realmente basado en el niño, pone el niño en el centro de su propio desarrollo y está basado en la observación del desarrollo. La tercera pregunta era: la educación Montessori no funciona para todos. Ahí hemos tenido un poco más de dudas, pero el 80% habéis dicho que era falso. La educación Montessori funciona para todos. Y funciona para todos por la simple razón de que es una educación que es a medida. Cada uno va a ser capaz de trabajar a su propio ritmo en función de su propio momento. Es una educación que pone al niño en el centro y de verdad, no de boquilla, porque muchas veces uno escucha, no, el niño es el centro y luego ve lo que uno hace y no es exactamente así, ¿no? Entonces la educación Montessori sí está muy basada en el desarrollo del niño, está muy basada en procesos, en entender bien los procesos y en entender que en cada proceso hay que proponer una serie de materiales. Por esto es tan importante el proceso en todos los aprendizajes Montessori. Y la última pregunta era: Montessori es un método muy costoso de aplicar. Falso, totalmente falso. Aparte de que los materiales Montessori hoy en día tenemos millones de opciones, podemos fabricarlos, etcétera. No es cuestión de invertir mucho dinero, sí que hay que invertir en conocerlo, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Hay que invertir en formación, digamos, y sobre todo en tiempo por parte de aquellas personas que quieran implementar esta metodología. Gracias a todos por participar y ahora vamos a descubrir un poquito más acerca de quién era María Montessori. María Montessori nace en el 31 de agosto de 1870, es decir, ¿no? Montessori es un método innovador. No, no es un método innovador, no estamos hablando de hace 2 días, sino que estamos hablando de él. Vive entre el 1870 y el 1952. Es una mujer
interesada en el conocimiento, yo diría, una persona muy curiosa, una persona que siempre intenta ir más allá, una persona que rompe moldes, ¿no? No tiene problema en romper moldes. Os decía, fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia. Esto ya nos marca, digamos, nos da mucha información, pero no se quedó aquí. Ella estudió pedagogía, psiquiatría, filosofía, antropología, biología. Por tanto, es una persona, en otras palabras, una humanista, ¿no? Una persona interesada en el conocimiento y en entender el mundo que le rodeaba. María Montessori se gradúa y ella entra en relación. Esta formación científica es muy importante en todos los estudios que realizará posteriormente. Yo creo que uno de los grandes puntos a favor de la metodología Montessori es esta base científica. ¿En qué sentido científica? En el sentido de la observación, de una aplicación rigurosa del método científico. Muchas veces cuando hago los cursos Montessori de lectoescritura y explico los procesos y reflexionamos conjuntamente con los alumnos del curso, lo ven. Todo el mundo lo ve, ¿no? Todo el mundo tiene claro y dice, ostras, es verdad esto que nos dices. Sin embargo, a veces nos cuesta ver delante, ¿no? Miramos pero no vemos, ¿no? Un poco, y María Montessori aporta esto, aporta luz delante de procesos que muchas veces se nos pasan por delante y no los vemos, ¿no? Solo los miramos. Ella, cuando acaba sus estudios, entra a formar parte de un programa de investigación adjunto a la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, y en este estudio ella entra en contacto con personas y en concreto con niños, queda muy impactada por aquellos niños que presentan retrasos madurativos, etcétera, y en la no intervención con estos niños, ¿no? En la no, digamos, estimulación de ningún tipo, los tienen apartados, digamos, del mundo, y María Montessori queda muy, muy, muy impactada y ella empieza a investigar distintos pedagogos, distintas metodologías, buscando cómo podía ayudar, ¿no? Cómo podía intervenir en este colectivo. En este contexto, ella entra en concreto con los estudios de Frebel, que en 1837 había fundado una pequeña escuela que en aquel momento fue una innovación absolutamente radical porque trabajaba el aprendizaje a través del juego, realmente el juego como motor del aprendizaje, cosa que la neurociencia también nos ha demostrado hoy en día, que el juego es el vector natural de aprendizaje que tenemos los humanos, no solo los niños. Y María Montessori queda muy interesada por todos estos estudios y por todas estas dinámicas que desarrolla Frebel, y posteriormente se le encarga dirigir la escuela ortofrénica. La escuela ortofrénica es una escuela para niños con necesidades educativas especiales y ella empieza a aplicar y a desarrollar estas ideas de Frebel y en lo que será la semilla de lo que hoy conocemos como la metodología o la pedagogía Montessori. Los resultados que María Montessori obtiene en la escuela ortofrénica son espectaculares, son además muy divulgados, son muy reconocidos y a raíz de este enorme foco mediático, digamos, que ella adquiere, se le encarga la creación de lo que será la primera casa di bambini. La primera casa di bambini está pensada para la etapa preescolar. En aquel momento los niños entraban en la educación a la edad de 6-7 años y hasta esa edad no había una educación reglada, digamos. Hay un contexto socioeconómico en la que hay determinadas clases trabajadoras que la mujer se incorpora al mundo laboral, con lo cual aquellos niños que estaban históricamente atendidos por sus madres quedan sin tanta atención y se ve la necesidad de crear esta escuela de bambini para las edades de los 0 iniciales hasta los 6 años. Es lo que hoy conocemos como el método Montessori. María Montessori ahora sí recoge todo lo que ella ya había desarrollado en la escuela ortofrénica
y lo aplica y lo acaba de desarrollar y es lo que nos ha llegado hoy en día. Y cosas interesantes para mí es que es una metodología que nace en la primera infancia. No es una metodología que nace arriba y baje, nace que esté pensada para los mayores y baje, sino que nace en la primera infancia y poco a poco va subiendo con estos niños. Con lo cual, y sobre todo está muy basada en esta observación sin juicios, libre de juicios, de aquello que hacen los niños. María Montessori revolucionó los parámetros de la educación, decía que esta mirada científica y sin prejuicios le llevó a desentrañar, yo diría, muchos secretos del desarrollo infantil y del funcionamiento en la infancia, que yo diría que muchos de ellos no han sido en absoluto superados, ¿no? Creo que el gran paradigma de la educación Montessori se basa, os decía, en el fin último de la educación y en nuestra relación con los niños. María Montessori decía que la educación tradicional es una educación pensada, de alguna manera, entiende que el niño es un ser sin conocimiento y el fin último de la educación es llenarlo de muchos conocimientos. María Montessori dice, el niño lleva todo lo que necesita dentro suyo y el fin de la educación es ayudar a desarrollar esta potencialidad. Es decir, no es llenar, sino ayudar en su propio desarrollo. Ella entiende que hay que respetar el desarrollo y que lo que ocurre muchas veces es que no lo respetamos. No ponemos muchas piedras en el camino para que este desarrollo natural de los niños no pueda suceder. ¿Y cómo podemos fomentar este desarrollo natural? Pues generando un ambiente que esté preparado y dejando espacio y guiándolos desde la libertad, ¿no? Busca fomentar, por tanto, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elección, la voluntad y, por tanto, la autodisciplina. Las escuelas Montessori son unas escuelas que uno pudiera pensar, ¿no? Ella relata, ¿no? Que en uno de sus libros, creo que es en la mente absorbente del niño, ahora no recuerdo cuál es, pero relata en una ocasión que en una de sus escuelas esperan la visita de, no sé si era un inspector o un político importante, y bueno, están muy nerviosos, ¿no? Ya está muy nerviosa a ver cómo lo harán, a ver qué ocurrirá, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo visto, el inspector llega un día antes de lo previsto y los niños no estaban avisados, y aquel día la maestra que estaba al cargo del grupo llegó un poco tarde. Los niños abrieron la escuela, le enseñaron la escuela, se pusieron a usar los materiales y aquel inspector quedó absolutamente fascinado por el orden que reinaba en aquel espacio. Y todo esto, además, sin lo que usamos normalmente para conseguir este orden, que es las amenazas, los miedos, los castigos, los premios, etcétera, etcétera. La educación Montessori trabaja mucho la persona, el fomento de la autonomía, el fomento, la educación de alguna manera para la toma de decisión, para la libertad, ¿no? Y de aquí, de esta idea potentísima, nace, yo diría, que se entienden los materiales y el uso, sobre todo, que se hace de los materiales desde Montessori. El niño es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y nuestro trabajo es generar un ambiente en el que él pueda desarrollarse, en el que él pueda aprender. Por tanto, el enfoque Montessori, los niños tienen el poder de educarse a sí mismos, llevan todo lo que necesitan dentro, no los tenemos que llenar, tenemos que respetar ese proceso porque está todo dentro de ellos. Por tanto, lo harán mejor si lo hacen a su ritmo, no todos vamos al mismo ritmo, ni todos llevamos la misma marcha, y eso hay que entenderlo, y eso creo que lo entendemos todo, pero no siempre lo respetamos. Los niños necesitan descubrirse. Los niños necesitan hacer sus propios descubrimientos para aprender.
Y esto es una de las cosas que en un curso que hice hace poco, María Montessori decía, y estoy absolutamente de acuerdo con ella, que uno aprende sus propios descubrimientos, no de los descubrimientos que ha hecho el vecino. Es decir, yo aprendo de mi experiencia. Es bastante difícil que aprenda de la tuya. Sería maravilloso, pero no es así. Tú me puedes dar un consejo, tú me puedes decir, oye, yo creo que, pero hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo haga, no lo voy a aprender. Pues esto ocurre también en los niños y los niños necesitan hacer sus propios descubrimientos. ¿Y cuál es nuestro papel? Nuestro papel es generar las condiciones para que los hagan, es guiarlos para que hagan estos descubrimientos. ¿Esto qué va a generar? Esto va a generar una motivación intrínseca, esto va a generar que estén interesados por aquello, por aprender, ¿no? Aprenden a través de la acción, necesitan aliento. Si buscáis, he hecho alguna sesión sobre aliento y es un temazo, ¿no? Esta diferencia entre el premio, el elogio, etcétera, y el aliento, ¿no? Que te sustenta, que te impulsa. Entiende que el error es una auténtica oportunidad para aprender, por tanto, la mayoría, muchos de los materiales Montessori son autocorrectivos, porque son ellos mismos quienes se corrigen y, por tanto, quienes integran el error como parte natural del aprendizaje. Y, de hecho, si no intervenimos en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia fuerza que nos impulsa a desarrollarnos y aprender, el error ya está codificado como parte del aprendizaje. Y si no, pensemos en aquel niño o aquella niña que empieza a andar, ¿qué hace al principio? Se cae, no lo consigue. ¿Y qué hace de manera natural? Hay una fuerza que le impulsa a volver a intentarlo. Y aunque pueda llorar, pero lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar. Entonces, en realidad, cuando nosotros intervenimos y nosotros trabajamos el error desde el negativo, es cuando ellos aprenden a codificarlo, pero en realidad nosotros estamos preparados de manera natural para aprender a base de errores, ¿no? Desde aprendizaje, de todos los aprendizajes que se hacen en nuestra más tierna infancia, no nos salen a la primera, ¿no? La primera vez que intento andar no ando, la primera vez que intento hablar no me salen las palabras, sino que balbuceo, ¿no? Por tanto, ese es un aprendizaje que es natural, el del error. Y aprenden mejor cuando ellos eligen su propia actividad, porque estamos trabajando desde esta motivación intrínseca. Dicho todo esto, vamos a ver ahora cómo aterrizamos todo esto al mundo de la lectoescritura. La pedagogía Montessori os decía que está basada en el método científico, está basada en la observación y está basada, busca María Montessori comprender los procesos. Es una pedagogía muy basada en el proceso. Una de las cosas que preocupa siempre más es, bueno, a los 3-4 años, ¿qué tienen que hacer? Bueno, no, aquí no vamos a hablar de edades, vamos a hablar de procesos, porque cada uno tiene su propio proceso y su propia historia también. Ojo, no solo mis propias condiciones, sino también mi histórico. ¿Qué intenta hacer María Montessori con estos procesos? Intenta primero descubrirlos y después aislar la dificultad para construir, para que cada uno de los pasos que doy se asiente bien. Hoy en día sabemos que lo que descubrió María Montessori respecto a este proceso ha sido validado desde la neurociencia. Una de las personas que más ha estudiado la neurociencia de la lectura es Stanislas Dehaene, y todo lo que nos dice Stanislas Dehaene cuadra totalmente con los pasos del proceso que observó y divulgó María Montessori. ¿Cuáles son estos pasos del proceso? Tenemos varias etapas en este proceso. Tenemos una etapa, que es esta etapa de aquí, que es la etapa de preparación. Es la etapa de preparación y es una etapa que lo que busca es generar motivación, trabajar las ganas, el fomento lector y trabajar el desarrollo del lenguaje. El proceso de lectoescritor es un proceso basado en el lenguaje. Está basado en el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo es? El lenguaje es oral. El lenguaje no lo escribimos, el lenguaje lo decimos. ¿De acuerdo? Por tanto, si no tenemos un buen desarrollo del lenguaje, si yo no sé hablar, si yo no sé, no entiendo, etc., ¿cómo voy a empezar un proceso lector que está basado en el lenguaje? Es imposible. Una de las cosas que en los últimos cursos que hago
y además en los que he hecho post-confinamiento, y me refiero al confinamiento en España concretamente, que sé que venís de muchas partes, es que los niños que han entrado este año en un 3-4, en un inicio infantil, llegan con menos habilidades del lenguaje. Y siempre menciono un estudio que a mí me impactó, hecho por Anthony Stead, que evaluaba de manera retrospectiva en los últimos 45 años el nivel de lenguaje de los niños que entraban en educación primaria, en Estados Unidos hecho, y observó que en los últimos 45 años había habido una pérdida del 75% de las palabras que manejaban los niños que entraban en educación primaria. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente del número, sí creo que es una tendencia, confirmada además por la gente que está, digamos, en aula, que hay una pérdida clarísima del nivel de lenguaje. Y esto tiene todo el sentido, de hecho, en un momento en el que estamos perdiendo las palabras que usamos, ¿no? Porque cada vez hablamos menos entre nosotros, cada vez les hablamos menos a ellos. Los niños no aprenden a hablar de una pantalla, de unos dibujos, no, aprenden a hablar a través de la interacción humana. Entonces, si perdemos esa interacción, vamos a perder el lenguaje. Si perdemos el lenguaje, si me llegan en 3-4 niños un porcentaje cada vez más importante, y estamos hablando de un 30-40% de los niños que no tienen un buen desarrollo del lenguaje, ¿cómo vamos a iniciar un proceso lector? Por tanto, en la base de este proceso está el lenguaje. Lenguaje oral. Lenguaje. En segundo lugar, una vez ya tenemos un cierto lenguaje, una vez tenemos ganas de aprender a leer porque ha habido mucho fomento lector, mucha lectura compartida, etcétera, etcétera, que hay que entrenar. Hay que entrenar las habilidades que voy a necesitar, las habilidades prelectoras. Y estas habilidades prelectoras, aparte del lenguaje, son principalmente dos. Son las que me van a permitir transformar aquello que yo veo en una producción fonológica y en la composición de la misma. Por tanto, es la conciencia fonológica y la correspondencia grafía-fonema. ¿Y de dónde venimos en este proceso? Venimos del habla. Por tanto, lo primero que hay del habla es cómo se construye esta habla. Y esto se llama conciencia fonológica. Y una vez yo tengo claro cómo se construye esta fonología, luego le voy a dar una simbología gráfica y por tanto le voy a dar un símbolo, una grafía. Y después, cuando ya soy consciente, cuando ya lo tengo claro, luego le daré una letra. Y le daré el nombre si queréis. Una de las cosas que María Montessori nos dice es primero tomo conciencia. Y esto ocurre, y esto lo explica porque en el proceso de desarrollo de los niños siempre ocurre lo mismo. Hay primero un aprendizaje en el inconsciente, después hay un aprendizaje consciente y después hay un trabajo para consolidar este aprendizaje. A nivel lector y en todos los puntos siempre nos dice lo mismo. Primero, yo voy a reconocer la grafía, ya conozco la fonología, voy a reconocer la grafía y después, cuando ya sea consciente y ya lo trabaje, me vas a dar el nombre, pero no antes, ¿no? Mirad lo que hacemos muchas veces damos primero el nombre de la letra, luego damos la fonología de la letra, que este nombre y esta fonología en letras tipo vocales es directa, pero en una letra B, la letra se llama B, pero suena B, o sea, nada que ver, ¿no? Son dos fonemas en realidad, para decir B es B, E. Esto nos lleva muchas veces a mucha confusión, intentar hacerlo desde la escritura y no desde el lenguaje. Por tanto, tenemos estas habilidades prelectoras, lenguaje, conciencia fonológica y conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema y otra habilidad que voy a necesitar para la escritura, que es toda el área de la motricidad. El área de la motricidad es un área que depende del desarrollo madurativo y de las experiencias y por tanto es un área que tarda normalmente en desarrollar. En el proceso veis que lo hemos colocado más tarde. Este es el momento prelector. No estoy leyendo, estoy trabajando habilidades que voy a necesitar activar. Primeros pasos. Inicio del proceso. ¿Dónde está el inicio del proceso? En la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es un proceso más fácil, entre comillas, que la lectura. ¿Por qué?
Pues porque cuando yo escribo, ¿qué hago? Pienso lo que quiero escribir, recuerdo cuáles son los fonemas de esta palabra y busco las grafías. ¿Qué hago cuando leo? No sé lo que hay aquí delante. Es mucho más abstracto. Veo unas letras. Tengo que ver las letras, recordar el fonema, componer fonéticamente la palabra y, por último, acceder a su significación. Por tanto, hay un paso más en la lectura que en la escritura y, por tanto, efectivamente, la escritura precede a la lectura. María Montessori esta escritura la divide en dos tiempos. La divide en el tiempo de la cognición, en el que pensamos cómo se escribe y escribimos, pero sin usar esta mano porque esta motricidad quizá no esté bien trabajada aún. Y luego un segundo tiempo, que es en el que ahora sí me voy a fijar cómo son estos trazos, voy a aprender que hay letras que suben, letras que bajan, y voy a hacer toda la reflexión y todo el trabajo desde la mano, desde el trazo. Pero hay que entender bien que hay un momento que es el de la cognición y otro momento que es el de la motricidad. Y por esto María Montessori los divide en dos. Y los divide en dos porque esta motricidad depende, de alguna manera, de este desarrollo madurativo. Por tanto, escritura cognitiva, desde la escritura pasaremos a la decodificación al inicio de la lectura, después trabajaremos muy bien esta mano, que ya le hemos dado muchas oportunidades de maduración, y por último vamos a trabajar el control de la comprensión, aprender a entender, a fijarnos si estamos entendiendo bien, no solo a leer, 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 ¿no? Yo ayer justamente hacíamos un taller con las chicas del curso de escritura Montessori y les decía, aquellos niños que os están leyendo muy rápido, porque ya decodifican, porque están contentos, porque ya han pasado por todo este proceso. Es un proceso complicado, es un proceso en realidad de reciclaje neuronal. Ya han pasado por este proceso y ahora cuando leen, pues pone las casas y leen la casa porque quieren leer muy rápido, se comen algunas letras, inventan el final de la palabra por ir más rápido, etc. Esto es que aún no hay un buen control de la comprensión. He automatizado la decodificación, quiero hacerlo muy rápido porque me siento capaz, pero ahora tengo que trabajar el control, mirar, ver si entendemos bien lo que estamos leyendo. Por tanto, el proceso de consolidación. Por tanto, preparación, fomento del lector, desarrollo del lenguaje y habilidades previas, primeros pasos, escritura cognitiva y lectura y consolidación, con el final de la lectura, la escritura manuscrita y el control de la comprensión. Este es el proceso propuesto por Montessori, es un proceso basado en la observación y en el método científico y que ha sido validado posteriormente por todos los estudios del doctor Stanislas Dehaene principalmente, aunque hay varios estudios, por ejemplo el doctor Hughes, que ha sido muchos años el presidente de la Asociación Americana de Neurología, también tiene estudios al respecto de la metodología Montessori y también valida todo este proceso desde el punto de vista neurológico. Vamos a intentar, este es el cronograma a nivel de edades, es si partiéramos desde cero, empezáramos con estos niños desde cero, pero no os fijéis por tanto en las edades, porque puede ser que vuestro niño o vuestra aula no esté en estos tiempos, eso no pasa nada, pero el orden sí es el importante, este proceso y estos pasos que van uno detrás del otro. Vamos a ver un poquito más en detalle los dos primeros pasos, el de la preparación y el del inicio. Vale, vamos a volver a votar, digamos. Tiempo de preguntas. En este primer tiempo, ¿dónde pensáis que pondríamos el foco? ¿De acuerdo? Y os voy a poner algunas opciones. ¿Vale? Vamos allá. Ahí va.
Ya que paráis. 5 segundos más, a ver si hay alguien que se anime. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos votaciones. Os voy a compartir el resultado para que también lo podáis ver. Ahí habéis tenido bastante empate, digamos, entre fonología y desarrollo de lenguaje. El 56% habéis dicho fonología, el 52% habéis dicho desarrollo de lenguaje y en la misma medida el resto de habilidades, que es correspondencia de la grafía fonema, conocimiento de las letras, inicio de la escritura y el trabajo de la motricidad. Vale. Este primer tiempo, el tiempo de la preparación, el foco, creo yo, que está en el desarrollo del lenguaje, principalmente. Luego hay que trabajar fonología, hay que empezar a trabajar fonología, pero creo que una área que no solemos trabajar o no solemos integrar dentro de los procesos de aprendizaje de la lectura es el lenguaje y es la base de todo. La base de todo. Por tanto, sí que la fonología es lo segundo más importante, pero en esta primera etapa, en este primer inicio, el desarrollo del lenguaje creo que es lo que deberíamos en primer lugar poner el foco. Vamos a verlo, vamos a ver cómo podríamos o cómo propone Montessori hacer este trabajo. ¿Cuál sería? En el área del lenguaje María Montessori nos habla de 5 etapas distintas. Nos habla de una etapa previa, en esto es en bebés, previa al habla, en el que hay un trabajo subconsciente. Siempre hay este trabajo en el subconsciente y después este aprendizaje surge al consciente y después lo consolidamos. Siempre hay estas 3 etapas. Esta primera etapa previa al habla, por tanto, es un aprendizaje en el que el bebé discrimina los fonemas de su lengua materna o discrimina los fonemas y es capaz de captar la atención. Es decir, un bebé, antes de desentrañar el código del lenguaje, prestará atención cuando escucha hablar y, sin embargo, cuando escucha el sonido de una sirena, no va a prestar la misma atención. Cuando yo os decía en otras sesiones que estamos genéticamente preparados que no estamos genéticamente preparados para la lectura, y os decía, sí estamos genéticamente preparados para el habla, me refería a esto. Estas redes del habla, del lenguaje, se muestran ya activas muchísimo antes de que nosotros podamos aprender a hablar y muchísimo antes de que nosotros entendamos el lenguaje. En esta primera etapa, que estamos trabajando en el subconsciente, estamos ya trabajando en el área del lenguaje, nos estamos preparando para. Hay una segunda etapa, al final de esta etapa empezamos a tener una conciencia de que esos sonidos significan cosas, y hay un inicio de la producción a través de las sílabas, y es el inicio del balbuceo. Hay una segunda etapa, que es la etapa intencional, es decir, ya ha habido este conocimiento en el subconsciente y ahora este conocimiento saldrá al consciente. Hay una mayor comprensión de las palabras, hay una mayor comprensión de la expresividad por parte como herramienta comunicativa, y es una etapa de grandes estallidos porque empiezo a entender, pero no soy en absoluto capaz de expresarme. ¿Qué nos va a ocurrir con niños que tienen capacidad para comprender, pero no tienen capacidad para expresarse? Pues que vamos a observar cada vez más, si perdemos el lenguaje, vamos a observar cada vez más grandes estallidos emocionales. En momentos que pensamos que estos niños ya no deberíamos hacerlo, ya no deberían hacerlos y los van a seguir haciendo, y tienen muchas veces su base en el lenguaje, en no tener las palabras para poder decir aquello que necesito, aquello que quiero, o poder expresar simplemente cómo me siento. La tercera etapa es la etapa del sustantivo, es la etapa en la que descubro los sustantivos, y es la etapa en la que empezaríamos a trabajar de manera proactiva en el área del lenguaje. Habría que trabajar a nivel de sustantivo, poner nombres a aquellas cosas que me rodean porque me dan comprensión de mi entorno. Si estoy en el aula
material de aula, si estoy estoy trabajando las distintas estaciones, los nombres de todo aquello que estoy trabajando. Por tanto, el sustantivo como el gran trabajo a nivel de lenguaje. La cuarta etapa es el lenguaje difuso. ¿Qué quiere decir? Que hay pocas palabras, tengo pocas palabras, pero empiezo a componer frases, normalmente son de 2 palabras, y este lenguaje difuso que es en el momento en el que yo quiero decir baba, baba, y te dicen, ¿y tú qué quieres? Baba, baba, y es agua, por ejemplo, ¿no? En el que, por tanto, parece que haya que tener un diccionario para interpretar al niño. En este momento, ¿cuál es el objetivo en este momento? En este momento el objetivo no es corregir, sino que es ampliar este vocabulario, ampliar estas palabras y sobre todo clarificarlas. Es el momento de la dicción, es el momento en el que yo aprendo que no es baba, es agua y vocalizo y trabajo toda la parte de dicción. Esta es también una etapa que probablemente en épocas históricas anteriores quizá no había que trabajar y creo que ahora cada vez habrá que trabajar más. Y la última etapa es la del lenguaje completo, es la expresión y es el momento en el que florece todo. No solo el sustantivo, sino que empiezo la gramática, la coordinación del nombre, del género, etcétera, etcétera. Es el momento en el que el lenguaje explota. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de desarrollo del lenguaje, por tanto, y de trabajo específico, otra cosa es entender que el lenguaje se desarrolla a través de la interacción humana y del habla, esto no hay más, por tanto, todos aquellos juegos que impliquen hablar, todos aquellos juegos que impliquen escuchar, etc. Pero probablemente habrá que trabajar aquí, habrá que trabajar en la etapa sustantivo y habrá que trabajar en la etapa del lenguaje difuso, porque muchos de estos niños que nos van a entrar en un 3-4, por ejemplo, van a estar aquí, van a estar en lenguajes difusos, y por tanto toda esta parte de clarificar estas palabras, de aprender a decirlas bien, etcétera, va a seguir siendo importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el material que propone Montessori para trabajar esta área del lenguaje? Pues propone básicamente propone la lección en 3 periodos. La lección en 3 periodos que la vamos a recuperar posteriormente para trabajar otras áreas. La lección en 3 periodos inicialmente está pensada para el trabajo del desarrollo del lenguaje. ¿Qué es la lección en 3 periodos? La lección en 3 periodos es que yo tengo 3 objetos o 3 imágenes. Sabéis que Montessori suele trabajar con objeto por toda la parte sensorial. Y en la primer periodo yo digo, esto es una manzana, esto es una pera y esto es un plátano. ¿De acuerdo? Y le muestro los objetos, los miramos, podemos tocarlos, podemos mirar el plátano y es amarillo, podemos enriquecer, etc. Pero hay una presentación de 3 palabras distintas, 3 objetos distintos. En una segunda etapa voy a presentar los mismos 3 y te voy a pedir, ¿dónde está el plátano? Y ellos tienen que coger este plátano. Y en una tercera etapa en la que ya ¿qué ocurre? Que yo voy a coger el plátano y le digo, y esto es y ahora ellos a nivel expresivo tienen que decir plátano. Estos son los 3 pasos en los que la lección en 3 periodos pasa, por tanto, de la presentación, la discriminación y la consolidación. Y esto, por ejemplo, cuando presentemos letras de lija, vamos a trabajar también a este nivel. Presentación, discriminación y, por último, consolidación. ¿Cómo trabajaríamos con el vocabulario? Pues, por ejemplo, con las tarjetas de imágenes. Las tarjetas de imágenes que podéis fabricar vosotros de aquel vocabulario que tengáis cerca, que veáis interés por parte de los niños. Si trabajáis en el aula y tenéis un proyecto, pues del proyecto que estemos trabajando, etc. La idea es que vamos a presentar estas tarjetas de imágenes usando la lección en 3 periodos, es decir, en estos 3 tiempos, y luego jugaremos con ellas, a nombrar, a enriquecer el detalle, a clasificar. La clasificación es una actividad bestial para todo el área del lenguaje y también para el área cognitiva. ¿Por qué? Porque me implica
ser capaz de tener una comprensión profunda, ver semejanzas, diferencias, etc. Y por tanto también es una muy buena actividad para trabajar el área del lenguaje. La idea de estas tarjetas de imágenes, por tanto, es presentarlas usando la lección en 3 periodos y luego dejar que ellos mismos jueguen, dejar que ellos mismos vayan nombrando aquello que ven. Esta es una de las actividades que a nosotros nos puede parecer que puede ser muy aburrida por su parte, pero yo siempre recuerdo que cuando mi hija era muy pequeñita, yo tenía, no sé si los conocéis, luego unos libros que les llamábamos libros diccionario, que son aquellos libros que son temáticos de bueno, pues los fines del mar, la casa, y millones de temas, ¿no? Y nosotros teníamos varios y simplemente es una imagen y un título, ¿no? Una imagen y un sustantivo. Pues, teníamos uno del mar y salía pues, la concha, salían un montón de palabras, ¿no? Y recuerdo concretamente uno sobre la casa, que salía todo tipo de vocabulario acerca de las casas. La obsesión que tenía mi hija por trabajar con este libro y primero yo hacía exactamente esto, yo nombraba y señalaba la imagen y después, ¿qué hacía? Yo decía la casa, la mesa y ella me la señalaba y luego ella lo que quería era coger este libro e ir nombrando cada una de las imágenes que veía. El niño Montessori, a pensar que a veces nosotros podemos pensar que este tipo de actividades son absolutamente aburridas o que esto que me estás contando, María, que esto es una tontería. Pero si nosotros somos capaces de presentar esta actividad en el momento que ellos la necesitan, en el momento que yo tengo necesidad de estas palabras, estoy en mi periodo sensible del lenguaje, ¿qué va a ocurrir? Que no solo no van a conectar muchísimo, sino que ellos mismos van a querer trabajar con estas palabras. Yo no usaba tarjetas de imágenes, usaba libros de imágenes, que para el caso era exactamente lo mismo, y era primero presentación, después ella identificaba y después ella se lo repetía, se lo repetía, se lo repetía y ella se cogía los libros y autónomamente decía todas las palabras. El material tarjeta o el material cuento de este estilo, imagen y sustantivo, es un fantástico material en el momento que ellos necesitan adquirir estas palabras. La lectura compartida es un área importantísima en todo el proceso lectoescritor. Está muy presente en la metodología Montessori y Montessori, de hecho, si os metéis por Pinterest, etcétera, por la red y buscáis bibliotecas Montessori, hay muchísimas bibliotecas Montessori, cómo organizar, porque es algo que cuadra mucho con la metodología y que se trabaja mucho. Montessori trabaja mucho el fomento lector y cree mucho en el mundo de la lectura compartida. Es importante tener una biblioteca para los niños y es importante tener una biblioteca como esta que veis en la imagen. ¿Qué quiere decir? Cuentos accesibles para el niño, portadas visibles para que puedan elegir el cuento que quieren. Fácil de organizar y de recoger porque van a tener que hacerlo ellos de manera autónoma y en un espacio cómodo en el que yo pueda coger el libro, me pueda sentar, lo pueda mirar, etc. Los cuentos tienen que estar muy cerca de los niños y esto es algo que ya hace muchos años me dedicaba a temas de fomento lector, de lectura temprana con muy pequeñitos. Una de las cosas que me sorprendía más es que muchas veces las bibliotecas están muy lejos de los niños, o las tenemos en un mueble bien alto, o las tenemos en un rincón que no podemos acceder. Entonces, los cuentos tienen que estar muy cerca de los niños, porque tan importante es ese trabajo de lectura compartida en el que yo cuento un cuento, lo explico, etcétera, con más o menos interacción, pero yo modelo el proceso, como este trabajo que ellos vayan a hacer autónomamente con el cuento, ¿no? Como os contaba con mi hija que se decía a ellas las palabras. Pues esto es importante, eso visibiliza el mundo de la lectura como algo importante, esto lo hace que esté presente. Y esto de alguna manera también es construir este fomento lector, que sin esta motivación por querer aprender a leer no vamos a aprender, eso seguro, o se nos va a hacer muchísimo más cuesta arriba. Importante, dos temas muy importantes respecto a la lectura compartida, que ellos tengan cierta capacidad para la elección de los cuentos cuando los contemos, porque esto aumentará la motivación, y que seamos capaces de acompañar en esta lectura repetida. Los niños
típicamente, típicamente, y no solo lo dice Montessori, sino que está súper estudiado, cuando conectan con una historia, nos la van a pedir una y otra vez. Y hay una repetición de lecturas importantísima. Acompañémosla. Acompañémosla, no tengamos ningún reparo en contar y contar la misma historia, pensar que en cada historia estoy aprendiendo cosas distintas, estoy captando información que antes no estaba, estoy haciendo nuevas conexiones, estoy aprendiendo nuevas palabras. Tipo de cuentos que son adecuados, que estén relacionados con su mundo, que me ayuden a entender qué es lo que ocurre y que me den palabras para poder expresar aquello que pasa a mi alrededor. Los libros concepto, esos que os comentaba, que es una imagen y un texto. O una imagen y un texto, o cuando son mayores, los que yo os decía que son los diccionarios ilustrados, en las que hay muchas imágenes con muchos sustantivos. Y a partir de los 3 años, 3 años y medio, 4, la introducción del álbum ilustrado. En el momento que hay este despertar de la imaginación y de las fantasías, pues también acompañarlas con estas grandes ya historias. ¿Cómo leer cuando estáis usando lectura compartida? Tener en cuenta que antes, mucho antes de que ellos puedan incluso desentrañar el código del lenguaje, ya deberíamos empezar a exponerlos a lectura compartida y por tanto, ¿cómo van a entender las historias? Pues a través del tono, a través de la expresión, a través de la bidireccionalidad. A veces no sabrán contestarnos porque no tienen palabras, pero veréis que miran, que desconectan la mirada o que nos miran a un punto, etcétera, ¿no? Y luego nos van a poder señalar. Esa bidireccionalidad de la lectura compartida es importantísima porque es cuando a mí me interpelan, es cuando yo voy a tener necesidad de usar el lenguaje. Si nadie me pregunta y yo solo señalo, pues ¿qué necesidad tengo de aprender a hablar, ¿no? Un poco esa a veces esa es un poco la idea, ¿no? Por tanto, esta bidireccionalidad es importante. Y los que no la conocéis, os animo, que hoy voy tardísimo creo, a aprender o echarle un ojo a lectura dialógica, es una metodología de lectura compartida que no está desarrollada por Montessori, pero comparte, yo diría, todos los principios Montessori y para el área del lenguaje está súper recomendada. Mural de los acontecimientos, que no iba a decirlo, me salía mal. El mural de los acontecimientos es un mural muy fácil, lo podéis hacer así como este, que está hecho como un celo de colores. Y en un lado tengo aquello que ya ha pasado y aquello que va a pasar y aquello que ya ha pasado. La idea es poder poner como un máximo 2 o 3 eventos. Los ponemos en una foto, los dibujamos como vosotros queráis y los explicamos y conversamos sobre ello. Y mira, vamos a ir a casa de no sé quién y va tal, mañana vamos de excursión o la semana que viene vamos de excursión, cualquier cosa. Y cuando ya ha pasado, ¿qué hacemos? Dejamos que ellos muevan este evento hacia el ya ha pasado. El mural de acontecimientos me ayuda a organizar, me ayuda a prever, me ayuda a empezar a entender la idea de presente y pasado, que no es evidente en los niños más pequeños. Y es una excusa comunicativa, es una excusa para hablar entre nosotros. Área de codificación. Por tanto, en esta etapa inicial el lenguaje importantísimo y a nivel de área de codificación, Montessori trabaja a través de la rima. El primer acercamiento a la parte fonológica que habéis dicho vosotros es la rima. ¿Cómo trabajamos la rima? A 2 niveles. Un primer nivel, decir si 2 palabras riman o no entre sí. Un segundo nivel, la creación de rima. Yo te doy una palabra y tú me das una que rime con esta. Nivel 1, un material básico que tiene Montessori para trabajar las rimas, la cesta de las rimas. Son pequeños objetos que riman entre sí. Parejas de objetos que riman entre sí los tenemos dentro de una caja. Lo podéis comprar, hay cestas de las rimas que se compran, los podéis fabricar. ¿Cuál es la idea? Lección en 3 periodos. Yo te presento las rimas, periodo 1, periodo 2, yo te pongo 3 objetos y me dices cuál es el que sobra. La 3, tú buscas tus rimas, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos ampliar, podemos jugar con ellos, ampliar esta cesta de las rimas, etc.
Otros juegos con rima, veo jugar a un veo, pero en vez de que empieza de qué color es, pues veo una cosa que rima con calcetín, ¿no? Y entonces ellos tienen que buscar, inventar poemas con rimas, etc. Pensar que Montessori trabaja mucho la rima porque no trabaja la sílaba. Nosotros cuando hablamos de toda la secuencia de instrucción de la conciencia fonológica, trabajamos varias áreas y Montessori trabaja solo dos. Montessori trabaja la rima y trabaja el fonema. No trabaja la sílaba, no trabaja las preparatorias, sino que trabaja solo la rima y el fonema. Lo que pasa es que para mucho en la rima. Hace mucho hincapié en la rima y a través de esta rima sí que hay un trabajo silábico, de manera natural. ¿Por qué trabaja con la rima? Porque la rima es la primera, realmente es la primera gran aproximación a la musicalidad del lenguaje. Es una aproximación natural para los niños, porque pensar que muchas de las canciones para los pequeños están rimadas, juegos de dedos, etc. Por tanto, hay un acercamiento natural a la rima y Montessori aprovecha este acercamiento para empezar a trabajar esta construcción del lenguaje. Estos serían los pasos iniciales y ahora vamos a los primeros pasos hacia la lectura y la escritura. En esta etapa, venga, vamos a volver a votar. ¿Dónde vamos a enfocar nuestra atención? ¿Dónde pensáis que enfocamos nuestra atención? Vamos allá. Venga, veo que ya paráis. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto resultados. El 47% habéis dicho fonología, el 23% habéis dicho correspondencia grafía-fonema, el 13%, 13% habéis dicho que seguimos en desarrollo del lenguaje, 10% inicio de la escritura y la motricidad y un 3% inicio de la lectura. Y un 1% conocimiento de las letras, de nombre de las letras. Estoy de acuerdo con vosotros, con los dos grupos más votados. Aquí el foco es la fonología y la correspondencia grafía-fonema para, una vez yo tengo estas dos grandes habilidades, la conciencia de fonema en este caso y la correspondencia grafía-fonema, poder iniciar el proceso en primer lugar con esta escritura cognitiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hace María Montessori. Vamos a trabajar, el trabajo básico a nivel de fonológico es el juego del sonido. El juego del sonido es esta caja en la que observamos, a ver si os he puesto una imagen, sí. Vale, esta caja en la que observamos los fonemas. Entonces, ojo, porque esta imagen quería quitarla. Cuando os mande la presentación os mandaré otra imagen porque esta no me gusta demasiado. Dentro de estas pequeñas ventanitas encontramos pequeños objetos cuyo sonido empieza por el fonema. Es una caja de fonemas, no es una caja de grafías. Entonces, si vosotros queréis poner la grafía, podéis poner la grafía, pero en el caso del sonido, estamos hablando del sonido, no de la grafía. Por tanto, aquí habría, me vale, objetos que empiezan por el sonido k, que podría ser casa, o podría ser queso, o podría ser kilo, etc. Con lo cual, estamos hablando de sonidos, de fonemas, no estamos hablando de grafías. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en la caja del sonido, lo que hacemos es poner un articulema, poner una imagen de la boca. Eso también nos ayuda mucho, muchas veces. Lo importante que es
que estamos trabajando el sonido, no estamos trabajando la grafía. Recordad que venimos del lenguaje y lo siguiente para empezar a bajar esto es la articulación desde la discriminación auditiva. No vamos a trabajar con las letras aún. El juego del sonido, por tanto, se usa a través de esta caja que vamos a construir, que dentro hay objetos que inician, en un primer lugar, cuya fonema inicial inicia por cada una de las ventanitas, ¿veis? Encontráis distintos objetos y María Montessori nos habla de 6 niveles. Y esto para mí es una de las cosas más interesantes que aporta Montessori al proceso lector, que es capaz de bajar a 6 niveles distintos el aprendizaje de la conciencia de fonema. Nos dice, ¿qué es lo que hacemos? Primer tiempo, presentación, un sonido inicial, un objeto. Yo presento una imagen de, no sé, me da igual, de no sé, un coche, presento un coche y te digo coche y así un sonido inicial, un objeto. Segundo tiempo, un sonido inicial es escoger entre 2 objetos que yo ya te he presentado. Es decir, te he presentado en el nivel 1, presentaría todos los sonidos. Todos los sonidos. En el nivel 2, con distintos objetos, pero un sonido a la vez, todos los sonidos. El nivel 2, ¿qué es lo que hago? Doy un sonido y presento 2 objetos y ellos tienen que escoger. Por tanto, yo digo, tengo un coche y un sol y digo, ¿cuál es el que empieza por? Y ellos tienen que coger el coche. El número 3, yo te doy un objeto y te digo, ¿por dónde empieza? ¿Qué sonido inicial? Te doy el coche y te digo, ¿cuál es el sonido inicial de este? Y me dices, ¿pero de dónde vengo? Para aquí. Mirad, muchas veces cuando empezamos con fonología empezamos aquí. Queremos entrar aquí directos. Queremos que yo te doy un objeto, que te doy una palabra y tú directamente me vas a decir el sonido, pero es muy probable que yo no pueda llegar aquí sin un entreno previo. Por tanto, presentación de todos, discriminación y ahora producción. Cuarto nivel, ya no quiero solo el inicial, ahora quiero que me discrimines también el final. ¿Y por qué hace esto? Porque lo que yo necesito para escribir y para leer es la segmentación de la palabra completa. Entonces no nos podemos quedar solo en el inicial, tenemos que seguir avanzando. Y lo siguiente más fácil de discriminar es el final. Por tanto, yo te digo coche y te digo, ¿cuál es el final? Y tú me dices, Por tanto, voy a enfocar en discriminación final. Y el nivel 5, yo lo que quiero es que encuentres todos los sonidos de la palabra, que seas capaz de segmentar la palabra en todos sus fonemas. Y por último, es que yo te doy un sonido y tú tienes que encontrar una palabra que contenga, es decir, dominas perfectamente. Todo, eres capaz de manipular de alguna manera todos los fonemas de una palabra. Por tanto, estos son los 6 niveles por los que hay que pasar para trabajar la conciencia de fonema. En segundo lugar, hemos dicho que primero trabajamos desde el oído, venimos del lenguaje, trabajamos la fonología y después vamos a ligar este conocimiento que ya tenemos con una grafía. Y Montessori lo hace con las letras de lija. Las letras de lija no sirven para hacer trazos, sirven para reconocer las grafías. Tienen una parte sensorial porque hay una parte importante de la mano que busca anclar esta información en mi cerebro. Pero no busca que yo trace las letras, sino busca que las sienta, ¿de acuerdo? Y sobre todo el objetivo es ligar el fonema con una grafía. Las letras de lija, a ver si os las he puesto, vale, las letras de lija tenemos típicamente de 2 colores, pero en realidad tenemos de 3, ¿vale? Están las consonantes que están sobre tablillas rojas, las vocales que están sobre es una letra en un material sensorial, con una lija, en una tablita azul, y luego tenemos las verdes, que son importantes, pero a veces no se usan, que son los dígrafos, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos conjuntos de 2 letras que generan un único fonema. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a presentar estas letras de lija? Pues María Montessori nos dice, cuando estos niños llegan aquí,
son capaces de identificar el fonema inicial de una palabra dada, están preparados para conocer, no de una, sino cuando ya conocen todos los sonidos, cuando ya saben discriminar y cuando de 10 palabras, entre 7 o 8 discriminan correctamente el sonido inicial, son capaces de decirme el fonema inicial de la palabra dada, están preparados para ahora introducir un nuevo aprendizaje, que es que este sonido se representa de manera gráfica con un objeto. Y es el momento, cuando llegamos al nivel 3, es el momento que presentamos las letras de lija. Y las vamos a presentar de nuevo con la lección en 3 periodos. Primer tiempo, en el que yo te presento la grafía y la asocio a un fonema. El segundo tiempo, en que tú haces la discriminación. Y un tercer tiempo, en el que tú haces la producción. Siempre son estos 3 tiempos, estos 3 periodos que se van a ir repitiendo. Una vez yo ya conozco todas las grafías, una vez yo soy capaz de tener un buen nivel fonológico. ¿Y qué es un buen nivel fonológico para María Montessori? Es haber llegado al nivel 5 del juego del sonido, es decir, ser capaz de segmentar una palabra en todos los fonemas. Entonces, y solo entonces, se me va a presentar otro material que es el alfabeto móvil. El alfabeto móvil lo que busca es activar la escritura y la lectura. Primero activaremos la escritura cognitiva. No busca que tú escribas con la mano, sino que busca que empieces a escribir palabras de manera manipulativa usando este esqueleto. Para saber si los niños y las niñas están preparados para este alfabeto móvil, ¿cómo lo hacemos? Pues primero yo te voy a dar una grafía concreta, yo te voy a decir ¿dónde está? Dame una K y tú me tienes que dar la C. O yo te voy a dar, te voy a enseñar la F y te digo esto hace y tú haces F, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de actividades que jugamos son actividades de mezcla, es decir, yo te voy a decir una palabra en mezcla, es decir, fonema a fonema, y tú la vas a tener que componer, pero el 50% del trabajo escrito lo he hecho yo, porque yo he segmentado fonéticamente. Y el resto de actividades ya lo que buscan es activar esta escritura cognitiva y posteriormente, y de manera muy natural y de manera muy cercana, se va a activar el inicio de la decodificación, porque yo ya tengo todas estas habilidades que necesito para despertar y para implementar la lectura. A partir de aquí seguiríamos trabajando y trabajaríamos posteriormente la escritura manuscrita con una serie de materiales y posteriormente toda la parte de control de la comprensión, que en esta sesión de hoy, que me enrolla muchísimo, ya no hemos llegado, ¿de acuerdo? Dejarme simplemente explicaros hasta aquí la parte de contenido, dejarme que os explique muy brevemente qué consiste el curso de aprender a leer con Montessori. Nosotros tenemos 2 cursos Montessori, tenemos un primer curso que es aprender a leer, que trabaja todas las etapas previas, trabaja el inicio de la escritura cognitiva, el inicio de la decodificación, ¿de acuerdo? Es un curso que tiene 6 semanas de formación, es 100% online y trabajamos a 2 niveles. Trabajamos en una plataforma de formación donde está el contenido al que accedéis cuando queréis y desde donde queréis, y luego tenemos a 5 talleres en una plataforma como esta, pero usando el formato reunión, es decir, que nos vemos todos las caras y tenemos oportunidad de hacer talleres de 1 hora y media. No son 5, perdonad, son 4 talleres de 1 hora y media que lo que buscan es pues, consolidar toda la información que habéis trabajado de manera autónoma, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro curso que es la continuación y que trabaja el segundo curso. El segundo curso trabaja toda la parte de la escritura manuscrita, retoma todo, pero trabaja escritura manuscrita y trabaja sobre todo el control de la comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, depende del momento en el que estéis o de la edad que tengan los niños que estéis trabajando, interesa más uno en otro. Si vuestros niños ya saben decodificar, estaríamos más en un curso como Escritura Montessori, que es el segundo. Si estáis en las etapas iniciales, vuestro curso es es Aprender a leer, ¿de acuerdo? Os voy a dejar el enlace por aquí, funcionan los 2 igual. El curso de Aprender a leer con Montessori, el 1 empieza el lunes día 7,
vamos a trabajar, nos cogen las navidades por medio y vamos a tener un parón. Hay gente que me dice, uy, pero si yo me voy de vacaciones, digo, yo también, este año normalmente no me voy, pero este año sí. Bueno, no sé si me iré mucho, pero vamos, que pararé. Y paramos por un periodo de Navidad y lo retomamos en enero, y justo cuando acaba uno, en febrero empieza el otro, ¿vale? Os dejo los enlaces aquí por el chat. Y muchísimas gracias por haber aguantado el rollo, que me parece que hoy me dio muchísimo de tiempo. Dejo de compartiros un segundo. Madre mía, tardísimo. Nada, vamos a dejar 10 minutos de preguntas porque vamos tardísimo. Mientras os colgaré también en chat para que lo tengáis. A ver. Vale. Os dejo por aquí, mirar. Si vais a cursos de Lecto, aquí encontráis los cursos, ¿vale? Este es el primero. A ver, venga. Y os lo voy a dejar en chat para que lo podáis tener todos. Venga, este es el primero y aquí os dejo el segundo, ¿vale? A ver si lo encontramos. Yo os mandaré al correo la grabación y la presentación y os mandaré el enlace de los cursos también, ¿vale? No sé si te refieres a esto, Sonia, pero sí, os mando. Luego, lo que os decía antes, mucha información en abierto, no dudéis en consultarla, tenéis aquí el blog, os lo dejo filtrado por aquí, a ver si lo encuentro. Montessori, está un poco abajo, pero está por aquí. A ver, venga, os lo dejo aquí filtrado. Y en vídeos, lo que os decía, en el apartado vídeos, todos los webinars anteriores, ¿vale? Así que muchas veces me preguntáis, está todo colgado y abierto a todo el mundo. Venga, vamos allá, en estas 5 minutitos de preguntas que vamos a dejar, porque voy tardísimo y vamos. María Antonia, ¿las letras del material Montessori no se comercializan con letras mayúsculas? Sí, sí, sí que se comercializan. Yo las he visto en letras mayúsculas. Las podéis encontrar con letras mayúsculas y además no hace falta que sean las Montessori, es decir, el otro día me pasaba una alumna del curso, dice, mira, las he encontrado en un chino y me van estupendas y son unas letras de estas tipo de goma eva y hacen el objetivo es el mismo, ¿no? Al final el objetivo es que arranque este proceso cognitivo y ya está, ¿vale? Lo que sí que es importante es que si presentáis las letras de las lijas en mayúscula, el alfabeto móvil lo presentéis en mayúscula y no hagamos esa confusión, ¿eh? Lo que decidáis está perfecto, pero intentar mantenerlo siempre. Vale, el horario de la formación. Os cuento. El curso las sesiones que tenemos en directo de este curso, nosotros antes, o sea, siempre abrimos bloque a bloque y primero trabajamos de manera, el objetivo está pensado para que la primera semana se trabaje de manera autónoma, cada uno con el material que está colgado, y la semana siguiente trabajamos juntos en taller. Entonces, la primera semana del curso yo paso una propuesta horaria teniendo en cuenta que somos de países diversos y tenemos franjas horarias diversas, por tanto, siempre pongo horarios que no nos resulten a las 3 de la mañana, ¿vale? Si vivo en Argentina no serán las 3 de la mañana, sino que todo el mundo tenga algún sentido. Propongo una serie de días y horarios y hacemos el más votado para la mayoría. Mi experiencia me dice que el 80% de la gente puede acceder, ¿vale? Siempre hay gente que alguna vez no, y para ello grabamos las sesiones para que podáis tener acceso. Al principio no lo hacíamos, pero ahora sí, siempre lo hacemos, ¿vale? Si me inscribo al curso y no puedo ingresar en las clases en vivo, sí, ya que acabo de contestar, sí, pueden. Pero realmente, como trabajamos mucho en grupo y se van muchas sesiones de grupo, de trabajo en grupo, etc.,
claro, hay una grabación, pero por ejemplo, cuando ellos trabajan de manera autónoma en un grupo, no está esta grabación. Entonces, no penséis que son sesiones como esta de hoy, muy teóricas. No son nada teóricas, porque toda la teoría la tenéis colgada en el curso, sino que lo que hacemos en las sesiones es que yo propongo temas, yo propongo ideas y trabajamos en grupo en todos. Y yo creo que es un punto bastante fuerte porque bajamos toda la teoría a la práctica y además lo hacemos en grupo, ¿vale? Vale. Montessori trabaja con letras cursivas. Vale. El trabajo Montessori, el lenguaje Montessori suele ser, o sea, si uno busca el histórico Montessori, suele ser con letra cursiva, porque hablamos con letra cursiva, pero Montessori no nos habla de un tipo de letra. Lo único que nos dice es que no cambiemos el tipo de letra durante el proceso de aprendizaje. Podéis hacer exactamente todo el proceso con otro tipo de letra, no os preocupéis nada. O sea, el tipo de letra, creo que lo hemos hablado en sesiones, varias sesiones que hemos hecho sobre neurociencia de la lectura, que os recomiendo que las busquéis. El tipo de letra que usemos es indiferente porque a nivel neurológico lo primero que hacemos es normalizar. Entonces, si queréis usar las letras mayúsculas, usar letra imprenta, no hay ningún problema, usar la que queráis, pero que la lija y el alfabeto móvil se corresponda. No presentéis unas lijas en mayúscula y un alfabeto móvil en cursiva, por ejemplo. Montessori no introduce otro tipo de letra, respondiendo a la pregunta. Solo trabaja con un tipo de letra. Voy a buscar un segundo, os voy a buscar un post que explico muy bien el tema del tipo de letra. No Montessori, es basado en neurociencia. Para que entendáis el por qué es solo un tipo de letra. Realmente usamos dos tipos de letra. Usamos dos tipos de letra ¿por qué? Porque queremos que escriban muy pronto, pero si dejamos la mano tranquila y nos fijamos primero en la cognición, no vais a necesitar dos tipos de letra, porque la escritura manuscrita en Montessori va muy tarde, no va al principio de todo. Primero va la cognición, la escritura cognitiva, después va la lectura y mientras tanto trabajo la mano, entonces no tengo necesidad de meter dos letras. Aquí os lo explico bien, ¿vale? El tamaño de las letras son grandes, sí. El tamaño de las letras no son enormes, ¿eh? No os penséis que son las letras así, pero son letras adaptadas a la mano del niño. No son letritas pequeñas, ¿eh? Son letras que ellos pueden coger. Tendrían un tamaño. No lo tengo hoy aquí. No tengo hoy no lo tengo aquí porque no estoy en el despacho, pero son más o menos así. Sí. Pues con esto es todo. Muchísimas gracias por haberme aguantado hoy tanto rato. Siento que me he despistado un poco con el tiempo, pero cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Os voy a mandar a vuestros correos la presentación y la grabación. Y si alguien se anima, el curso está bastante lleno, pero aún tenemos algunas plazas y es un curso que merece mucho la pena. Muchísimas gracias y hasta pronto.